La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Bien, gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos, a todas las personas nuevas que se están conectando. Gloria al Señor omnipotente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con su santa voluntad y su santa ayuda, por medio de su poderoso Espíritu. Amén. Si no es Él el que abre nuestro corazón, si no es Él el que abre nuestra mente, nuestro entendimiento, seguiremos en ignorancia. Por eso te pedimos, amado Jesús, Señor nuestro, ayúdanos. Buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Este título, aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, este título de buenos administradores de la gracia de Dios, como que está dando una idea de lo que es el tema, ¿cierto? Buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Es alguien que está cuidando unos negocios, unos bienes, que está cuidando algo, ¿cierto? Y es el encargado de dirigir, es el encargado de gobernar algo. Y dice, buenos administradores. Aquí ya le da un adjetivo calificativo, ¿cierto? Ya califica que tiene que ser bueno ese administrador. Ahora, ¿para qué se necesita que este administrador sea bueno? Para cuidar la gracia de Dios. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es esa gracia de Dios en nosotros? Ese regalo inmerecido, ¿cierto? La salvación, el perdón, la vida eterna, su misericordia, su justicia perdonadora en nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Entonces debemos ser nosotros buenos administradores de ese regalo que Él ha puesto en nuestras manos, ese regalo que nosotros no merecemos. Amén. Pero que Él, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, quiso hacernos ese favor y nos da la vida eterna, única y exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Tres son los enemigos del hombre. Amén. Tres. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado en algunas ocasiones. El creyente, y no solamente el creyente, sino el humano, la persona como tal, tiene tres enemigos. El primero es ¿quién? Satanás. Eso no tiene vuelta de hoja. Es el primer enemigo que vamos a tener nosotros, y ese no va a perder papaya que le demos y nos va a dar duro en la cabeza si nos descuidamos. Amén. Y como va hacia los creyentes este tema, pues hablemos ya de los creyentes específicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está en el mundo está gobernando, o su vida está siendo gobernada por el espíritu de las potencias aéreas, ¿cierto? Por ese espíritu engañador, por el espíritu mundano, y el mundano, el no convertido, pues va y hace y deshace y no entiende, ¿cierto? Entonces, como no comprende lo que está haciendo y cree que está bien, pues lo va a seguir haciendo, ¿cierto? Pero esta palabra no es para ellos, esta palabra es para alguien que ya ha recibido la gracia de Dios. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios, no es para ellos, ¿es para quién? Para cada uno de nosotros.
Ese es un enemigo, el maligno. Y si nosotros le damos papaya, si le damos oportunidad al maligno, ese se nos mete, se nos entra a la casa, ese se nos entra a la familia, y si nos dormimos, hermano, hasta en nosotros mismos. Claro que gloria al Señor, que el creyente, el verdadero creyente, por la presencia del Espíritu Santo dentro de sí, el maligno no puede entrar. Gloria al Señor por ese sello de garantía que nos ha dado a nosotros. Amén. Gloria al Señor. El primer enemigo es Satanás, el maligno, y el segundo enemigo es el mundo. Y el mundo en ningún momento se presenta como algo feo para el cristiano. Cosas bellas, cosas bonitas al cristiano para absorberlo, ¿cierto? Para atraerlo, ¿cierto? Satanás nunca se va a presentar con cachos, cuernos, con cola, oliendo a azufre, ojos rojos, echando fuego por la boca. Satanás nunca se le va a presentar a alguien así, ¿sí o no? Esa idea caricaturesca que tenemos del maligno, ¿verdad? Si al maligno se le presenta así a alguien, ¿qué hace? ¿Lo seduce? No, pues ni de funda, lo espanta. Así es el mundo. El mundo no se le va a revelar al cristiano como algo feo, ¿no? Sino como algo seductor, algo llamativo, porque el propósito del mundo es absorber una vez más al cristiano. Y el tercer enemigo, quien lo creyera, somos nosotros mismos. El tercer enemigo que tiene el creyente es él mismo. Su propia naturaleza caída. Es el tercer enemigo que tiene el creyente. Ahora, su propia naturaleza pecadora. ¿Amén? Ahora, imaginemos el peligro que corre el cristiano cuando una de estas tres tentaciones se presenta. Pero ahora imaginemos las tres en conjunto. El enemigo tentando, el mundo llamando y la carne cediendo. La carne queriendo correr a ella. La carne queriendo volver al pecado. Una cosa es pelear contra uno solo, pero otra cosa es pelear contra tres al tiempo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la Escritura aquí nos dice a nosotros que debemos mentalizarnos, comenzar desde aquí, mentalizarnos, que soldado avisado no muere en guerra. Amén. Soldado avisado no muere en guerra. Aquí estamos en guerra. Nosotros los creyentes estamos en guerra todos los días de nuestra vida. Todos los días estamos peleando. Todos los días estamos luchando contra estas tres tentaciones. Contra el diablo, contra el mundo y contra nosotros mismos, nuestra propia naturaleza carnal. Estamos en guerra constante, estamos en guerra desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, y a veces nuestra fe crece y aumenta en nosotros, así como ahora hemos sido transportados de muerte a vida, de tinieblas a luz, así como hemos pasado de la familia de Satanás a la familia de Cristo, a la familia de Dios, así como hemos pasado de muerte a vida. Nuestro pensamiento también tiene que cambiar, tiene que ser diferente. No podemos seguir pensando de la misma manera que pensábamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí pensábamos como muertos, aquí hablábamos como muertos, aquí actuábamos como muertos, pero aquí ahora tenemos que pensar, hablar, vivir como vivos. Hay una gran diferencia en nuestro antiguo estado a nuestro nuevo estado, nuestra nueva condición. ¿Amén? Por lo tanto, no podemos seguir pensando igual, no podemos seguir siendo lo mismo. No podemos pensar de la misma forma. Vamos un momento allí a Efesios, sin perder Pedro. Ahí atrásito, Efesios, al capítulo 4. Efesios capítulo 4. A ver, ¿lo tenemos? Versículo 22 en adelante dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo era nuestra pasada manera de vivir? ¿Cómo era nuestra pasada manera de vivir? ¿Cómo pensábamos antes? ¿Cómo actuábamos antes? ¿Qué hacíamos antes? Esa es la pasada manera de vivir. O sea, que si hay una pasada manera de vivir, significa que hay una nueva manera de vivir para el creyente. Amén. Pasado es pasado, ahora estamos en lo nuevo. Gloria al Señor. En cuanto a
la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué es despojar? Quítese. Quítese eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay un viejo hombre en nosotros. Hay un viejo hombre que un día fue, pasado, fue, y no tiene por qué revivir en nosotros ese viejo hombre. No tiene por qué volver a nosotros ese viejo hombre. Lo que un día fuimos no tiene por qué revivir en nosotros. No tiene por qué ser así. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está lleno ¿de qué? De vicios. Ese viejo hombre está lleno de malas costumbres. Ese viejo hombre está lleno de malos hábitos. A ese viejo hombre antes le gustaba el alcohol, la droga, se desvivía por hacerle mal a otros, se desvivía de pronto por robarse, primera oportunidad que le diera, llevarse lo que no era suyo. Ese viejo hombre antes vivía por las vulgaridades, por las maldiciones. Ese viejo hombre antes vivía por las borracheras, por el trago, por la parranda. Viejo hombre, en cuanto a vuestra manera pasada, vuestra pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre. Ojo con esto, porque cuando la Escritura habla de ese viejo hombre, y en el versículo 24 dice vestidos del nuevo hombre, no está hablando del cuerpo de la persona. No está hablando del cuerpo de la persona. ¿Por qué? Hagamos un ejercicio. Todos los que estén allí conectados, estiren sus manos y con la mano derecha pellizquense la mano izquierda y díganme si son de acero. Cuando entregamos nuestro cuerpo a Cristo, ¿nuestro cuerpo cambió? No. ¿Nos volvimos de acero, ahora somos de metal, ya no sentimos? No, no. Entonces no está haciendo referencia al cuerpo, no está haciendo referencia a nuestra carne, sino que está haciendo referencia es ¿a qué? A que nuestra mentalidad no puede seguir siendo la misma. Que nuestro pensamiento no puede seguir siendo el mismo. Ese viejo hombre pensaba de una manera, pero ahora ese nuevo hombre tiene que pensar de una forma distinta, diferente a lo que pensaba, o como actuaba, vivía, decía antes. ¿Verdad? Porque aquí que el que está en Cristo es ¿qué? ¿Nueva qué? Nueva criatura, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces, al hablar de nueva criatura, no está hablando de un cuerpo nuevo en este momento. Gloria al Señor, porque lo vamos a recibir y lo vamos a tener. Es nuestra fe y es la promesa del Señor. Y fiel y verdadero es aquel que ha prometido. Dios lo va a cumplir. Gloria a Dios. Amén. Pero todavía no se ha cumplido en nosotros lo que hemos de ser. No se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, dice Juan por ahí en una de sus cartas. ¿Cierto? ¿En qué momento nosotros seremos lo que Él ha prometido que vamos a hacer? En su segunda venida. Mientras tanto, seguiremos siendo de carne y hueso. Amén. Seguiremos siendo las mismas personas, pero no en cuanto a manera de pensar. Nuestra manera de pensar ahora es manera de pensar a la forma de Cristo como creyente. No podemos seguir pensando como piensa el mundo, no podemos seguir pensando como piensan otros. Tenemos que pensar diferente. Y el pensar diferente nos lleva a vivir diferente. Antes, en nuestra manera de pensar, nuestro cuerpo estaba lleno ¿de qué? De vicios. En nuestra antigua manera de ser, en nuestra pasada manera de vivir, ese viejo hombre estaba lleno de malas costumbres, de malos hábitos, la borrachera, la droga, las peleas, las venganzas, los odios, lujurias, orgías. Ese viejo hombre estaba lleno de todo ese tipo de cosas, cierto espiritismo, hechicerías, borracheras, estaba lleno de todo eso, maldiciones, peleas, estaba lleno de todos esos vicios, estaba lleno de todas esas cosas. Pero ahora que nosotros estamos en una vida nueva en Cristo Jesús, no podemos seguir pensando de la misma forma como pensábamos antes. Tenemos que ser diferentes, tenemos que pensar distinto nosotros los creyentes. Ese pensamiento nuestro ahora está atado, debe estar ligado, encadenado al pensamiento de Cristo. Amén. Ya no vivo yo, sino que ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria ¿de quién? De Cristo, que murió en la cruz, padeció por mí en la cruz, se entregó por mí en la cruz. No podemos
pensar igual a como pensábamos aquí, ahora pensamos diferente. Aquí corríamos a hacer y a deshacer. Aquí hay unos límites para nuestro testimonio. Aquí no nos importaba, mire, que mire, haga, piense. No, aquí no nos interesaba eso. Yo soy yo y punto. Yo soy libre y punto. Yo soy así y punto. Y es que a mí nadie me cambia y punto. Y es que el que se meta conmigo las tiene y punto. Y yo no me quedo con esa y punto. Y nuestra manera de pensar a ese viejo hombre lo llevaba a cometer cosas indebidas, lo llevaba a hacer cosas incorrectas, ¿cierto? Pero ahora, nuestra mentalidad debe ser diferente. Ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestra mentalidad debe ser distinta. Amén. Renovaos, dice aquí en este mismo texto que estamos leyendo, versículo 23, renovaos en el espíritu, o sea, de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de pensar. Porque al cambiar nuestra manera de pensar, también tiene que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra forma de hablar, también tiene que cambiar. Alabado sea su santo nombre. Gloria al Señor. Cuando estábamos aquí, tomemos un ejemplo. Cuando estábamos aquí, ¿qué representaba la Navidad para nosotros? No vayan a decir que el nacimiento de Cristo. ¿Qué representaba la Navidad para nosotros? ¿Por qué había ese afán de que llegara Navidad? ¿Por qué ese afán de que llegara diciembre? ¿Por qué? Francachela y comilona. Pensábamos en que hay que reunir para trago, hay que reunir para hacer esto, vamos a hacer una comida así, vamos a hacer esto, vamos... Aunque Cristo no nació para esta época, ¿nos acordábamos de celebrar el nacimiento de Cristo? No, ¿qué va? Eso no era lo prioritario para nosotros. ¡Ay, llegó Navidad! Llegó ese espíritu navideño. Sí, espíritu de parranda, de trago, de comida, de peleas, de iras. Gloria al Señor por aquel que pensaba en una reunión familiar para acrecentar los lazos filiales. Gloria al Señor por el que pensaba así. Pero pensábamos era más que todo en ¿qué? Francachela y comilona. No nos bastaban las borracheras del año para continuarlas en diciembre. ¿Será correcto que el hombre, que ahora es administrador de la gracia de Dios, caiga en eso? Si haya un nuevo hombre, ¿será correcto eso? Si eso era en mi pasada manera de vivir, ¿por qué tengo que traer eso a mi nueva forma de vivir? Si ahora soy administrador de la gracia de Dios en mi vida. Esto es solamente un ejemplo. Amén, volvemos a Pedro. Gloria al Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, aquí, en la nueva vida, aquí, siendo hombres nuevos en Cristo Jesús, nuestra mentalidad debe cambiar y debemos preparar nuestra manera de pensar. Debemos preparar nuestra manera de pensar para entender que, y comienza a decirnos el texto, que Cristo padeció en la carne por nosotros. A ver, Cristo padeció por nosotros, pero aquí no está haciendo referencia exactamente a lo que pasó en la cruz, porque para defendernos podemos decir, sí, es que pobrecito, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Aquí el texto no está hablando específicamente de la crucifixión de Cristo. Está hablando de lo que enseña Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 18, que Él tomó un cuerpo de carne semejante, igual al nuestro, y que en ese cuerpo Cristo fue tentado en todo. El maligno se le presentó a Cristo, ¿sí o no? Mateo capítulo 4. El maligno viene a tentar a nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice que el maligno le ofreció los reinos, le ofreció al Señor todo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se abstuvo
de rendirse ante el enemigo. Lo enfrentó con la misma escritura diciéndole, escrito está. No se quitó de la escritura el Señor. No se salió del argumento bíblico el Señor. No se salió de su palabra. Y confrontó al enemigo así y lo rechazó en su santo nombre. El Señor ante las tentaciones de Satanás no cedió. Y estaba en la misma naturaleza carnal que nosotros. El mismo cuerpo. Él no tenía un cuerpo especial diferente en ese momento. En el mismo cuerpo de carne, este mismo cuerpo que es tentado por Satanás, este mismo cuerpo que es seducido por los demonios, por los malignos, este mismo cuerpo que los demonios quieren atraer. El mismo cuerpo de nuestro Señor Jesús fue tentado por el mismísimo maligno, en persona, no envió a otro, no, vino él mismo a seducirlo. Así como sedujo a la tercera parte de los ángeles allí en el trono celestial, así como se los llevó para hacer su reino de tinieblas, así mismo quiso llevarse a Jesucristo nuestro Señor por medio de la multitud de sus contrataciones, por medio de la multitud de sus engaños. Así quiso hacer por el Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado absolutamente en todo, dice la Escritura. O sea, si yo entiendo que en algún momento el mundo también quiso seducir a Cristo. El mundo en algún momento, con toda su belleza, su hermosura, sus celebraciones, sus festividades, sus carnavales, sus fiestas, sus parrandas, trago, mujeres y todo ese tipo de cosas, quiso atraer a Jesucristo. Yo lo entiendo así, con la gracia de Cristo Jesús, porque la Escritura me dice que Él fue seducido en todo, en todo. El mundo quiso atraer a Jesús, nuestro Señor, para que corriera a pecar con el mundo. Pero la Escritura me dice que Él no pecó en nada. Él se abstuvo de ser seducido por el mundo. Y en los momentos en los cuales quizás iba a ser seducido por el mundo, Él se apartaba en solitario y se iba en las noches a orar. Él se apartaba de la gente y se retiraba de la multitud. ¿Por qué? Porque quizás estaba siendo tentado también en ese momento y corría a buscar refugio en el Padre Celestial. Porque a mí la Escritura me dice que el Señor fue tentado ¿en qué? En todo, y todo es todo. Todo es todo. En todas las áreas en las cuales yo soy tentado, yo creo firmemente con la gracia de nuestro Señor Jesucristo que Él también fue tentado absolutamente en todo. Sino que Él no pecó, ahí está la diferencia. El mismo cuerpo, las mismas tentaciones. ¿En qué radica la diferencia? Que en medio de la tentación, Él corría a la oración. Pero en medio de la tentación, el cristiano ¿a qué corre? En medio de la tentación, el cristiano ¿a qué está corriendo? En medio de la seducción del mundo, ¿a dónde está corriendo? Perdón, el cristiano ¿a dónde está corriendo? Cristo nos daba ejemplo y corría a buscar la presencia del Dios de gloria, de su Padre Celestial. El Señor nos daba ejemplo a nosotros y se apartaba de su familia, se apartaba de amigos, vecinos, aún de sus mismos discípulos. Se apartaba del Señor y se iba a buscar solitario la presencia del Dios de gloria. Iba a humillarse allá a la presencia del Dios Todopoderoso para tener más poder y hacer más milagros. Yo creo que también el Señor iba allá a resguardarse en el Padre Celestial, a buscar el abrigo, la habitación, la sombra del Omnipotente, porque quizás en ese momento estaba siendo tentado por la multitud. Pero en medio de la tentación, el cristiano ¿a dónde está corriendo? En medio de la tentación, ¿a dónde está corriendo el creyente? Está corriendo al resguardo de Dios, a su abrigo, a su habitación, a su roca fuerte y fortaleza para salvarme, o está corriendo a complacer al mundo, a complacer a amigos, vecinos, familiares, a complacer a Raimundo y todo el mundo, haciéndose enemigo de Dios, como dice la Escritura en Santiago. ¿Acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y aquel que un día nos llamó amigos, y gloria al Señor porque nos sigue llamando así amigos. Dios nos guarde que mañana día de nosotros, porque tú eres mi enemigo. Dios nos guarde de llegar a ser enemigos de Dios. Si queremos ser o seguir siendo amigos de Dios, necesitamos alejarnos del mundo. Si queremos seguir siendo amigos de Dios, necesitamos alejarnos de todo aquello que nos contamina.
El COVID contamina el cuerpo. Pero hay algo peor que el COVID. Hay algo peor que el COVID. Porque mata hasta el alma. Condena hasta la misma alma, condena a la persona. Lo mata espiritualmente y se llama pecado. Nos estamos cuidando como cristianos del COVID, pero como cristianos no nos estamos cuidando del pecado. Corremos al mundo y allá hacemos todo lo posible, alcohol, gel, tapabocas, careta, lo que sea. No se me acerque mucho porque me contagia, aparte es porque me contagia, no toco. Pero cuando se trata de pecado, estamos a la disposición. Hay algo peor que el COVID para el cristiano. Y no solamente para el cristiano, para el mundo también, en general. Se llama pecado. Y hoy día sí que sobreabunda el pecado. ¿Verdad? El Señor fue tentado absolutamente en todo. Y en su misma naturaleza carnal, pues el Señor también fue tentado en todo. Los tres enemigos que tenemos nosotros, para que Cristo pueda justificarnos delante del Padre, Él también tuvo que haber sido tentado absolutamente por esos tres enemigos, para poder excusarnos a nosotros en su gracia, en su misericordia, en su amor, en su perdón. Entonces la Escritura dice, repito el versículo que estoy leyendo, el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Armarnos de ese pensamiento. Armarnos de ese pensamiento. Y entender que también tenemos nosotros que padecer ante el pecado para no caer en él. Tenemos que padecer también nosotros en nuestro cuerpo para no agradar a nuestro propio cuerpo, para no darle a nuestro cuerpo lo que Él quiere, para no darle gusto a nuestro cuerpo lo que quiera hacer. Debemos armarnos nosotros con ese mismo pensamiento, que ante el pecado nosotros tenemos que sufrir, que ante el pecado nosotros tenemos que resistir, que no podemos estar corriendo como cristianos a hacer lo que hace el mundo. Porque es que como allá en el mundo beben trago, entonces yo como cristiano también. No podemos hacer eso. Que es que allá bailan, allá parrandean, es que no podemos hacer eso. Eso lo hacíamos en el viejo hombre. Pero en el nuevo hombre no podemos estar haciendo eso. Somos distintos, somos diferentes. Es que el mundo me sedujo y no me pudo contener. No me pude abstener de correr a hacerlo. No me pude abstener de correr a la droga, a tomar trago, a emborracharme, a hacer esto y aquello. Hebreos, el capítulo 12, versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. En esta lucha diaria, en esta guerra que tenemos nosotros contra el pecado, hemos de entender y debemos armarnos en nuestra manera de pensar que contra el pecado nos toca ir hasta la misma muerte si es necesario. Que no debemos estar cayendo en lo mismo, que no podemos estar cayendo en todo momento ante el pecado, porque es que soy débil. ¿Por qué iba Cristo a orar? Porque en algún momento se sintió débil. Y cuando iba a la presencia del Señor, ¿iba a qué? ¿A saludarlo? ¿O a qué iría a la presencia del Señor? A reconocer ante el Padre su debilidad en la carne y que necesitaba el poder de lo alto para ser resguardado. Porque no habéis combatido aún hasta la sangre. Es una lucha a muerte contra el pecado. Es una lucha a muerte todos los días contra el pecado. Debemos armarnos de ese pensamiento.
Ay, es que yo soy débil en esto, soy débil en aquello. Sí, claro que sí. Cada uno de nosotros tiene su zona gris todavía. Cada uno de nosotros tiene su área débil, ¿sí o no? Pero hay que llevar esa área débil ¿a dónde? A Dios, no al mundo. El mundo nos contamina, nos debilita más. Debemos llevar esa área ¿a quién? A la presencia del Dios de gloria, hermano. Debemos llevar esa debilidad a los pies de Cristo, hermano. Humillarnos a los pies de Cristo. Pedirle perdón al Señor por nuestro pecado. 1, 2, 3, 4, todas las veces que sean necesarias. Fortalecernos en el Señor de gloria para no caer seducido por el mundo. No darle oportunidad al enemigo para que nos vaya a devorar, para caer otra vez en el lazo de Satanás, como lo hicimos un día cuando anduvimos aquí. Ya no estamos allá, ahora estamos acá. Nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué las nuevas criaturas en Cristo Jesús ahora están haciendo lo que hace el mundo? No. No podemos hacer eso. No se debe hacer eso. No está bien. No está bien. Cambiar nuestra manera de pensar. Que Cristo padeció en la carne. Vuelvo a decir, permítame repetir, no está hablando de la crucifixión. Cristo padeció en la carne por la tentación del pecado. Y ese pensamiento debe estar en nosotros. Y es que también vamos a sufrir en la carne diciéndole no al pecado. Vamos a sufrir en la carne evitando la tentación. Vamos a sufrir en la carne apartándonos del mal. No podemos tomar como excusa es que soy débil. Entonces, ¿en dónde está nuestra fuerza? ¿En el mundo, en nosotros o en Dios? Romanos capítulo 8 versículo 36 dice, por tu causa, hablando de Cristo, por tu causa somos muertos cada cuánto? Todo el tiempo, todos los días, en todo momento, en todo segundo. Hermano, usted sale una tentación y a la vuelta de la esquina ¿qué hay? Más tentación. Usted avanza 50 metros y ahí al antiguo encuentra tentación. En todo momento, en todo lugar, hermano, estamos luchando contra la tentación. En todo momento, hermano, en todo lugar. Estamos luchando contra la tentación. Y el enemigo coloca a nuestros pies, a nuestro paso, la tentación en la cual él sabe que estamos débiles. ¿Sí o no? Cuando el enemigo se acercó a Cristo, le ofreció pan. ¿Por qué le ofreció comida? Porque Cristo en esa área, en ese momento estaba débil. ¿Por qué? 40 días no había comido. En el área en la cual nosotros estemos débiles, por ahí va a querer entrar el enemigo. El enemigo en la guerra siempre busca el área débil del contrario. No se va a meter por la parte fuerte porque sabe que no entra. Jericó. ¿Cómo estaban las puertas de Jericó? Cerradas, bien cerradas. Increíble, increíble. No fueron las puertas las que cayeron, fueron las murallas. ¿Eran más fuertes las murallas o las puertas? Pues uno diría, no, pues las murallas. Porque muralla es muralla y fue edificada para eso, ¿cierto? Pero hay muchas veces en la vida cristiana que nos creemos fuertes en un área y mentiras, estamos débiles. Por eso debemos ir a la presencia del Señor constantemente, hermano, para que el Señor nos fortalezca y nos guarde, como el mensaje que vimos el jueves. Guárdame, Señor, de los pecados ocultos. Guárdame esos pecados, Señor, y aparta de mí el pecado de las soberbias. Alabado sea su santo nombre. Por Él somos muertos todos los días. Todos los días somos contados como oveja de matadero. Todos los días tenemos que morir al pecado. Todos los días tenemos que morir a la tentación. Si yo sé que esto le agrada a mi carne,
Si yo sé que el trago, si yo sé que el baile, la diversión le agrada a mi carne, la pregunta es, ¿por qué tengo que correr donde eso está sucediendo? Tengo que huirle a eso. Aprendamos de José, desnudo y todo como quedó en ese momento en el asedio de la esposa de Potifar. Pero él no quería pecar. Él no quería pecar. Es que a José no le gustaban las mujeres. Pues no podemos decir eso. Él se casó, tuvo familia. ¿Por qué la otra lo alcanzó a desnudar? ¿Por qué salió corriendo él? Porque se sintió débil en ese momento. Si yo soy débil en esa área, por ejemplo, una persona que aquí en este mundo consumía droga, y estando aquí con la gracia del Señor ahora se encuentra amigo, familia, qué sé yo, que consume droga, la pregunta es, ¿qué hace ese cristiano en medio de ellos cuando están consumiendo droga? ¿Está bien que esté ahí en ese momento? No es lo correcto. Si esa es su área débil, ¿qué hace ahí? Salga espantado de ahí, hermano. Si esa es su zona gris, su área de debilidad, ¿qué hace ahí? Todos los días, hermano, debemos morir al pecado en nuestra debilidad carnal. Todos los días. Y todos los días debemos correr a nuestro refugio. Decimos, porque tú eres mi refugio, Señor. Porque tú eres mi castillo alto, Señor. Porque tú eres mi habitación, Señor. Porque en ti, Señor de la gloria, me resguardo. En ti me cobijo bajo la sombra de tus alas, Señor. Porque tú, bendito Dios, eres sombra a mi mano derecha, Señor de la gloria. Y en medio de la tentación, ¿a dónde corremos? ¿A nuestro refugio? En medio de la debilidad, ¿a dónde corremos? ¿A nuestro castillo fuerte y fortaleza para salvarnos? Nos las damos de valientes y seguimos en medio del pecado. Para después terminar, ¿qué? El mismo desenfreno de disolución, como dice la Escritura. Grave. Porque si Él es mi refugio en medio del peligro, ¿a dónde tengo que correr? Si Él es mi castillo fuerte en medio del peligro, ¿a dónde tengo que correr? Si Él es mi fortaleza, si Él es mi pronta ayuda en la tribulación, si Él es mi sombra, si Él es columna de fuego en el día, en la noche, y si Él es sombra de nube en el día, en medio de la debilidad, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la tentación, ¿a dónde debo correr yo? Si no es a resguardarme bajo la nube o a la columna de fuego. ¿Por qué el cristiano hoy día está siendo más vívida en su boca, mas no en su corazón, la palabra de Dios? Este pueblo de labios, ¿qué? Me honra. Pero su corazón, ¿dónde está? En el mundo, con los familiares, con los amigos, con los vecinos, con todos aquellos que están esperando los fines de semana o las fiestas especiales para hacer y deshacer lo que se hace aquí en el viejo hombre, para hacer y deshacer lo que se hace cuando estábamos allá. La pregunta es, ¿qué hace el cristiano? ¿Qué hace el creyente en este tipo de celebraciones? ¿Qué hace el cristiano en este tipo de actividades? Cuando mi mente ya debe ser distinta, mi pensamiento debe ser distinto, mi manera de actuar, de hablar, debe ser distinta. Estos vicios del viejo hombre no tengo por qué traerlos al nuevo hombre, pero llegarán a la mente del cristiano si no he cambiado mi mentalidad, si no he cambiado mi manera de pensar y entender con la gracia del Espíritu Santo que los vicios que tenía yo antes, no puedo traerlos aquí a mi vida nueva en Cristo Jesús.
Si he nacido de nuevo, como dice la Escritura, si verdaderamente tenía un nuevo nacimiento, no tengo por qué seguir siendo igual, actuando igual a lo que hacía aquí. Soy distinto, soy diferente. Entonces, ¿por qué tengo que correr a compartir los mismos vicios con el mundo? ¿Por qué tengo que correr a compartir las vulgaridades? ¿Por qué tengo que correr a compartir la francachela y la comilona que ofrece ese mundo tentador para el creyente? Segundo, Dios mío, Señor. Versículo 2. El cristiano debe mentalizarse que el tiempo que nos resta no es para vivirlo en la carne. Que el tiempo que nos queda no es para vivirlo en la carne. Antecitos dice la Escritura, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuántos años, cuántos días de vida nos queda a cada uno de nosotros? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que un día más de vida en este cuerpo es cada vez un día menos de vida en este cuerpo. Amén. Que si nos quedan 20 años de vida todavía en este cuerpo, eso no significa que al creyente le quedan 20 años todavía de vida para parrandear. Eso no significa que al creyente le quedan todavía 20 años de vida para pasarla chévere, para hacer y deshacer lo que se le antoje, como quiera, como le parezca. Eso no significa que entonces le queden 20 años de vida al cristiano para vivir una vida loca. Debemos armarnos de ese pensamiento. Debemos tener bien presente en nuestra mente que el tiempo que nos queda de vida a nosotros en este cuerpo no es para vivirlo de la manera loca, desaforada, incorrecta, como lo hacíamos aquí en el viejo hombre. Debemos mentalizarnos que el tiempo que nos queda de vida no es para vivirlo como nos parezca, corriendo a las mismas acciones, a los mismos pecados que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el creyente ha terminado con el pecado. Hemos terminado con el pecado, entonces ¿por qué correr a reconstruir lo mismo, a hacer lo mismo? Hemos terminado con él, entonces ¿por qué el cristiano tiene que correr a hacer lo mismo que hacía antes? No podemos vivir el tiempo que nos queda de vida en este cuerpo buscando agradarle al mundo. No podemos estar buscando agradarle al mundo, hermano. Agradarle al mundo es agradarle al borracho, es agradarle al adúltero, es agradarle al ladrón, al brujo, al hechicero, al espiritista, al idólatra. Querer agradarle al mundo es agradarle al asesino. Querer agradarle al mundo es agradarle a todos estos movimientos que se están levantando hoy, que están en contra de Dios. Querer agradarle al mundo es agradarle al ateísmo. Querer agradarle al mundo es ir en contra de Dios. Querer agradarle al mundo es ir en contra de aquel que nos ha dado su gracia para que la administremos bien, en la forma correcta, en la forma de vida. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado. Aquí, viejo hombre. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué hace el creyente corriendo en borracheras?
¿Qué hace el creyente corriendo en lascivias? ¿Qué hace el creyente corriendo, como dice aquí, en concupiscencias? ¿Qué es la concupiscencia? Los placeres carnales y la vanagloria de las cosas. ¿Qué hace el creyente corriendo a embriagueces? ¿Qué hace el creyente corriendo a orgías, a disipación y abominables idolatrías? Cuando habla de disipación, asociemos esto con desenfreno de disolución. ¿Qué es disiparse? ¿Qué es diluirse? Un ejemplo, cojamos un Alka-Seltzer y echémoslo en un vaso con agua. Después de un minuto, ¿qué vemos en el agua? ¿O qué vemos en ese vaso mejor? ¿Qué vemos en el vaso? Agua. ¿Y el Alka-Seltzer dónde quedó? Diluido en el agua. Cuando el cristiano corre al mundo, cuando el cristiano busca agradar a otros, comienza a pasarle el efecto del Alka-Seltzer. Comienza a perder su identidad cristiana en el mundo. Comienza a perder su identidad de hijo de Dios en el mundo. El cristiano compartiendo las cosas del mundo es un mundano más. Allí no hay cristiano. El cristiano que está corriendo a hacer lo mismo que hace el mundo no es cristiano. Ha perdido su identidad allí en el mundo. Cuando el cristiano está corriendo al trago, cuando el cristiano está corriendo a la parranda, cuando el cristiano quiere agradarle a otros, se perdió su identidad cristiana. Ahora es uno más que está renegando de Cristo. Es uno más que le está dando oportunidad al mundo para que se sigan burlando de Dios, para que blasfemen del Espíritu Santo. Aquel cristiano que está buscando agradarle a otros y para agradarle a otros tiene que correr al mundo, ese cristiano está perdiendo su identidad cristiana. Se está haciendo enemigo de Dios. Basta ya el tiempo pasado. En nuestra vida actual no tenemos por qué volver a reconstruir ese tiempo pasado. Yo antes me embriagaba. Antes corría a compartir con mi familia, a compartir con los vecinos, a compartir con mis amigos, la parranda, el trago. Hoy, que soy nueva criatura en Cristo Jesús, no tengo por qué traer a mi vida esos vicios pasados. Mi mentalidad tiene que cambiar. Tengo que ser diferente. No puedo seguir haciendo lo mismo que hacía en esta vida. Esto lo hacía cuando estaba en el mundo. La pregunta es, ¿qué hace un cristiano parrandeando? ¿Qué hace un cristiano en este tipo de cosas que nosotros sabemos pertenece al perdido, al que no ha entregado su vida a Cristo, al rebelde? ¿Qué hace un cristiano haciendo las cosas de los rebeldes? ¿Qué hace un cristiano haciendo las cosas que nosotros sabemos son pecado? Eso es renegar de Cristo. Eso es negar a Cristo. No necesitamos un arma en la cabeza, un cuchillo en el cuello para renegar, y alguien que nos diga reniegue de Cristo. Muchas veces nos dejamos seducir por el mundo, por palabras lisonjeras, y negamos a Cristo cuando vamos a compartir lo que hace el mundo. El apóstol Pablo dijo: si reconstruyo las cosas que un día destruí, transgresor me hago. Si yo como creyente corro a reconstruir en mi vida esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo a ese mundo de pecado. Estoy volviendo a hacer esas cosas de las cuales huí un día y con la gracia del Señor fui sacado de allá. Me estoy haciendo una vez más transgresor. Una vez más me estoy haciendo reo digno de condenación. ¿Por qué? Porque lo que yo hago aquí, que corresponde al mundo, me saca a mí de esta condición de hijo de Dios y me traslada ¿a dónde? Al mundo. Porque el camino ancho y el camino angosto no se cruzan. No se cruzan. El que esté aquí en el camino angosto
Si está corriendo a hacer las cosas del camino ancho, es porque se está saliendo del camino angosto. Es porque se está equivocando de puerta y está corriendo al camino ancho, a la puerta ancha que conduce a condenación. ¿Qué hace un creyente? ¿Qué hace un cristiano? Corriendo a buscar la puerta equivocada, la que él sabe no le conviene. Al hacer eso, de correr al mundo, estoy cayendo, como creyente, estoy cayendo en el mismo estado condenatorio en el cual están aquí los del mundo. Hablamos de ellos, pobrecitos, no tienen salvación, pobrecitos, están yendo al infierno, pobrecitos, el día del juicio no tendrán perdón de Dios porque han rechazado a Cristo, pobrecitos ellos, ¿qué hace el cristiano corriendo con los pobrecitos? ¿Qué hace el cristiano corriendo con los que van a condenación, para los cuales no hay salvación, no hay perdón de Dios? ¿Qué hace el cristiano dejando su camino de salvación para meterse en camino de condenación? ¿Qué hace el cristiano abandonando su estado de salvado en Cristo Jesús para correr a un estado de condena por el pecado? Cuando el cristiano hace eso, al caer en ese mismo estado de condenación, la Escritura dice que su condición va a llegar a ser peor aún que esta. Y peor aún, ¿por qué? ¿Peor por qué? Porque el cristiano ya conoce la gracia de Dios, pero la administró mal. El cristiano sabe de dónde fue sacado. El cristiano conoce el amor de Dios. El cristiano conoce la justicia de Dios, el juicio de Dios. El cristiano conoce la gracia de Dios. El cristiano conoce la misericordia de Dios. El cristiano conoce el perdón de Dios. Ya fue lavado en la sangre de Cristo. Pero si el cristiano corre aquí a untarse de lo mismo, si el cristiano corre aquí al mismo estado condenatorio de los otros, su condición, su estado va a ser peor que los que nunca salieron para allá. Va a ser peor, ¿por qué? Porque ya conocimos la gracia, sino que simplemente la desechamos por correr a agradarle a otros. Por eso será peor el postrer estado de ese creyente. Su condición será peor, no porque se vuelva más borracho, no porque ahora tantos demonios vengan a su vida, no porque ahora su comportamiento va a ser peor, no solamente por eso, no, sino porque su estado condenatorio será peor que lo que estaba antes aquí. ¿Por qué? Porque él ya había sido sacado de acá a la luz. Salirnos de la luz y volver a las tinieblas es peor aún que si nunca nos hubiésemos arrimado acá. Gloria al Señor. Él abrió el mar, detuvo ríos, nos dio el maná, el verdadero maná del cielo, entregó a Cristo en la cruz por nosotros, y todo eso nosotros ya lo sabemos estando aquí. ¿Por qué botar esa gracia repitiendo estas cosas? ¿Por qué despreciar la gracia corriendo a hacer lo que nosotros sabemos que no está bien? Que no está bien. Tenemos que ser ciegos, doblemente ciegos, doblemente sordos. Tendremos que ser muy soberbios, tenemos que ser muy orgullosos, muy prepotentes, muy altivos, para no entender que no está bien eso. Tenemos que estar en una ceguera espiritual tenaz, hermano, tremenda, para correr a hacer lo mismo, en lo cual anduvimos un día condenándonos. Tiene que haber una ceguera tremenda en el cristiano que esté corriendo a hacer eso. Dios lo hizo todo por Israel, hermanos. Lo sacó de esclavitud ahí en Egipto. Lo sacó de las cadenas de esclavitud que tenían atado allí al pueblo de Israel.
Trajo las plagas sobre Egipto para liberar a Israel. Abrió el mar en dos para salvar a Israel. Cuando tuvieron sed, hizo brotar agua de la roca. Cuando hubo hambre, maná cayó del cielo por 40 años todos los santos días. ¿Qué no hizo el Señor por Israel? Pero ante el primer problema, ante la primera dificultad, ¿qué hizo Israel? ¡Ay, no! Pero es que nos traen por este camino. ¡Ay, es que este estilo de vida no me gusta! ¡Ay, es que no! Si yo supiera que esto era así, entonces mejor yo no habría venido, yo me hubiera quedado allá en Egipto. ¿Cómo añoro? ¿Cómo extraño volver a Egipto? Allá sí tenía esto, allá sí podía hacer aquí, allá sí podía hacer esto y lo otro, y allá no me impedían, allá no me decían que eso estaba mal, allá sí podía hacer lo que se me antojaba a mí. ¿Quieres volver a poseer las mismas cadenas de esclavitud que tuviste un día en tu vida? Si el Señor de gloria te sacó de la borrachera, ¿quieres volver a esas ataduras? Si el Señor de gloria te sacó del adulterio, ¿quieres volver al adulterio? Si el Dios Todopoderoso te sacó de ser un ladrón, un drogadicto, un asesino, ¿quieres volver a esa vida? ¿Quieres volver a tener esas ataduras, esas cadenas? ¿Quieres volver a ser enredado en el lazo de Satanás? ¿Añoras, anhelas volver a usar los trapos de inmundicia que tenías allí en Egipto? ¿Estás deseando colocarte otra vez las vendas de leproso? ¿Estás añorando eso? Estás rechazando las vestiduras de salvación, las vestiduras de santidad, las vestiduras de rey, de hijo del Dios Todopoderoso, para correr a colocarte otra vez vestiduras de esclavo. ¿Estará bien eso? ¿Será correcto eso? Si Dios tiene preparado para ti manjar de rey en su trono celestial, ¿estás añorando ir a comer comida de cerdo? A revolcarte, como dice la Escritura allí en Pedro, 2 de Pedro capítulo 2. ¿Estás deseando correr a comer tu propio vómito? Aquello que desechaste un día, ¿estás corriendo a ese basurero otra vez? ¿Estará bien eso? El tiempo, debemos mentalizarnos que el tiempo que nos queda de vida es para vivirlo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación. Es la voluntad del Dios de gloria, que cada día nos santifiquemos más. Hemos sido declarados santos por su misericordia. Es el estado de santidad en la cual Él nos ve a nosotros ya, y por eso somos salvos en la gracia eterna de Cristo Jesús. Porque con los ojos que Dios nos ve a nosotros, aunque pecamos todavía, son ojos de santidad. Y que la santificación es ese morir todos los días al pecado. Es resistir todos los días hasta la misma sangre contra el pecado. Es morir todos los días como oveja de matadero. Es resistirnos al mundo, resistirnos a Satanás y resistirnos a nuestra propia naturaleza caída. Es resistirnos a nuestro cuerpo y no darle el gusto que Él quiere. Esa es la santificación. La voluntad de Dios es que nos alejemos del pecado, que no corramos con el mundo a hacer lo mismo. La voluntad de Dios es que nosotros no corramos a contaminarnos con los borrachos, que no corramos a hacer lo mismo que hace el adúltero, que no hagamos lo mismo que hace el ladrón, el drogadicto. ¿Qué hace el creyente? Corriendo a recuperar las mismas cadenas que el Señor un día desató. No podemos correr a hacer lo mismo que hacen ellos, hermanos, en el mismo desenfreno de disolución. Nuestra mentalidad debe entender, debe comprender que ya fuimos lavados en la sangre del Cordero. Ya fuimos santificados en su gracia. En su gracia hemos sido llamados a vida eterna. ¿Por qué correr al mundo?
¿Por qué correr a hacer lo mismo que un día con la gracia del Espíritu Santo destruí en mi vida? La conclusión, hermano. La voluntad de Dios para mi vida no es que yo corra a agradar a mis amigos, a mi familiar borracho. No, es que es mi familiar, es mi pariente. Si es un borracho, tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Porque aquel que prefiere padre, madre, esposa, hijos, hermanos, familia, vecinos, amigos, por encima mío, no es digno de mí. Si estás corriendo a agradar a tu familiar borracho, no eres digno de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si estás corriendo a agradar a tu familiar, amigo, adúltero, no eres digno de Dios. Si estás corriendo a agradar a aquellos mundanos que se mofan, se burlan de Dios, creyendo que nunca llegará el mal sobre ellos, cuidado, no eres amigo de Dios. No eres digno de Dios. Vas a recibir burlas, nos dice el versículo 4. Críticas, persecución. Mentalizarnos a que va a haber un momento en el cual vamos a tener que enfrentarnos aún, si es necesario, con nuestra misma familia. Pero si mi familia está cayendo en ese tipo de cosas, yo como creyente no puedo correr a hacer lo mismo. Porque yo soy distinto. Yo soy diferente en Cristo Jesús. Porque yo soy luz. ¿Qué comunión, dice 2 Corintios capítulo 6? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y si me rechazan, pues que me rechacen. Pero yo soy luz. Yo fui sacado de ese mundo de pecado, de ese mundo de perdición. ¿Qué hago corriendo a hacer lo mismo? Las tinieblas nunca llamarán la luz, hermano. Permítame decírselo a todos mis hermanos los que están aquí y a todas las personas que se conectan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo pongo a Él por testigo. Las tinieblas comparten con las tinieblas. Las tinieblas siempre invitarán a su lado a las tinieblas. Las tinieblas jamás invitarán a su lado a la luz. ¿Por qué? Porque la luz incomoda a las tinieblas. Cuando las tinieblas están en un sitio y allí hay luz, las tinieblas desaparecen, se incomodan, se sienten mal. Cuando las tinieblas ven que allí verdaderamente hay un hijo de Dios, incomoda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Las tinieblas jamás invitarán a la luz. Las tinieblas llaman a las propias tinieblas. ¿Por qué? Porque entre tinieblas se entienden. La van bien. Yo como hijo de luz, ¿qué hago corriendo a hacer lo mismo que hacen los hijos de las tinieblas? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les coloco el caso, el desafío. En este diciembre, o en esta, no sé, en esta época, o toda esta pandemia, no sé, has corrido con las tinieblas a hacer las obras de las tinieblas. Tú siendo la luz. Has corrido
a hacer lo mismo que hacen las tinieblas. El desafío ahora es el siguiente. Si tú fuiste de los que corriste en este diciembre a hacer lo que hacen las tinieblas, si fuiste tú de los que hiciste con las tinieblas, las acciones de las tinieblas, ahora ve, invítalos a ellos que son tinieblas, invítalos a la luz. Y me dices, ¿cuántos ganaste para Cristo? O si antes más bien ya corriste a postrarte delante de Dios a pedirle perdón porque pecaste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo está ese desafío. A ver, de todas esas personas, ¿cuántos se van a acompañar a la iglesia? A ver, ¿de cuántas de esas personas ganaste para Cristo? Me lo cuentas. Mis amados hermanos, mentalizarnos que para ellos hay condenación. Y si para ellos hay condenación, ¿por qué quiere el cristiano volver allá donde sabe que hay condenación? Es ilógico, irracional, como dice la Escritura, necios. Eso es ser necio. Si yo estando aquí entiendo que para estos hay condenación, no hay salvación, ¿qué hago yo cayendo en el lazo de Satanás? ¿Qué hago yo corriendo a la red del mundo? Si yo sé que voy a ser condenado, que voy a caer en condenación, ¿qué hago haciendo lo mismo? ¿Para qué queremos volver atrás? ¿Para qué querer correr a ese mundo, a ese camino ancho, hermano? A esa puerta ancha que lleva a condenación. ¿No tengo discernimiento? ¿No entiendo? ¿No me ha sido revelada todavía la luz salvadora de Cristo Jesús en mi corazón? El Señor le dio una orden por boca del profeta Samuel a Saúl. Saúl, ve, acá de tal nación arrasa todo, destruye todo. Todo. Me destruyes todo. Matas hombres, mujeres, niños, todo, animales, todo. Pasados los días, Samuel le sale al encuentro a Saúl. Saúl regresa. Y el Señor y Samuel le pregunta a Saúl, el profeta le pregunta al rey Saúl: oye Saúl, ¿de dónde vienes? No, vengo de hacer la voluntad de Dios. Vengo de obedecer a mi Dios. Ah, ya. Esto ya es paráfrasis mío. Ah, ya. Y si tú vienes de hacer la voluntad de Dios, ¿por qué escucho yo balido de ovejas y mugido de reses? Eso no tendría por qué ser así. Si la orden de Dios era que tú destruyeras también eso. Si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué todavía vienen esas cosas detrás de ti? Si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué todavía esas cosas en tu vida? Si Dios tomó nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar, y si estás haciendo la voluntad de Dios, entonces te hago esta pregunta con la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué tienes esa lancha a tu lado? ¿Y por qué tienes puesto ese traje de buceo? ¿A dónde te vas a meter? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Estás volviendo allá, a ese océano donde fueron enterrados tus pecados y te quieres meter allá a revivir lo que un día destruiste en tu vida? ¿Para qué esa lancha y para qué ese traje de buceo? Si estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué se te perdió allá? ¿Qué se te quedó allá de bueno? Para que hoy corras a hacer lo mismo que destruiste un día.
Dios ya hizo todo por nosotros. El sacrificio más grande ya lo hizo por nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz. La Escritura dice que ya no hay más sacrificio. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Que antes, por el contrario, queda una horrenda expectación de juicio para aquel que tome en vano la sangre de Cristo. Fuiste llamado en la gracia de Dios a ser buen administrador de esa gracia. El sacrificio de la cruz ya fue revelado a tu vida. Tú ya sabes que no hay más sacrificio. No hay más sacrificio. Como creyente sabes que es la demostración más grande de amor. No hay otra demostración más sublime y grande que esa. No la hay. Dios no puede hacer otro sacrificio más grande que el que ya hizo. De entregar a su mismísimo Hijo Jesucristo por nosotros los pecadores. Lo que sigue, si vuelvo allá, es una horrenda expectación de juicio. Un estado peor que el que tuve un día cuando fui conocido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué quieres volver atrás? ¿Por qué ese deseo de volver a reconstruir mi propio Egipto? Dios nos guarde. No es el camino correcto. No es la actitud correcta. Y debes cambiar. Si estás haciendo esto, debes cambiar tu manera de pensar. Como cristiano no puedes seguir pensando así. Como cristiano ahora debes pensar a la manera de Cristo. Aquí pensábamos a la manera del mundo, pero aquí debemos pensar a la manera de Cristo. Si estando aquí todavía pienso a la manera del mundo, significa que no estoy acá, sino que estoy acá, en el mundo, en un estado de condenación eterna. ¿Quieres eso para tu vida? Si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué ese balido de ovejas, ese mugido de vacas? Si aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, te invitamos a que lo hagas con la gracia de nuestro Señor. Amén. Que ahí donde esté le pidas perdón al Señor, o en algún momento busques un espacio, un lugar, y no tardes en hacerlo. Póstrate delante del Señor y pídele perdón al Señor Dios Todopoderoso, que te dé la gracia de conocer a Jesucristo y a través de Cristo conocer al Padre. Pídele al Dios de gloria que te dé la gracia de la vida eterna, un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Comienza a vivir una vida de creyente, una vida de cristiano, no religión, no de que yo voy a tal sitio, no, una verdadera vida de cristiano, de creyente. Lo demás son arandelas, eso no tiene nada que ver para la salvación. Una verdadera vida de creyente en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lee la Biblia, ora, y en cuanto puedas, congrégate. Cerca a tu congregación, a tu casa debe haber una congregación en donde enseñe la palabra de Dios. Un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo, muchas bendiciones, y que la gracia del Todopoderoso nos guarde, y que esta palabra no se quede ahí en el aire, no se quede ahí como saliéndose de los oídos, no, sino que se quede en nuestro corazón. Amén. Pidámosle al Señor que la podamos llevar a la vida práctica, que la podamos sentir, que la podamos vivir en todo momento, con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Un abrazo fuerte en el Señor y miles y miles de bendiciones. Gloria al Señor.